¿Cuántas veces al día te descubres pensando en cosas que no debes pensar? ¿Y lo controlas o prefieres que ese pensamiento se apropie de ti? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Yo soy Salma Ignod y me alegra mucho que me estén acompañando. Hoy vamos a hablar cómo ser como Jesús. ¿Te has preguntado? ¿O esa es tu meta? Porque es muy interesante y también es un recorrido bastante largo, pero es lo mejor que te puede pasar y lo mejor que puedes desear, ser como Jesús. Y bueno, para esto quiero invitarte a Efesios 5:1 y dice lo siguiente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Wow, dice que vivamos como Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, una vida llena de amor. Y dices, ¿cómo llegar al amor? ¿Cómo podemos llegar a ese amor que Cristo ha hecho por nosotros? Está bastante complicado, ¿verdad? Pero encontré la cita bíblica 2 de Pedro 1:3-11 y dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo esto habla de nuestro Señor Jesús. Nuevamente dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos ya se nos fue dado por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Primero debemos reconocer eso, que todo lo hemos recibido de Cristo. Y ahora dice, para llevar una vida de rectitud. Así que nuestra meta es llegar a ser rectos, íntegros, perfectos ante los ojos de Dios, mediante Cristo, porque no lo podemos hacer con nuestras fuerzas o con nuestra ideología o nuestra forma de pensar. No, tenemos que ir siempre conforme a lo que Cristo quiere en nosotros y conforme a lo que Cristo ya ha hecho. Y dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mi amado, ya tenemos un paso bastante grande que es conocer a Cristo. Ya, es lo mejor que nos ha pasado, el conocer a Jesucristo, el Salvador, el dador de la vida, el autor de la salvación. Eso es lo mayor que nos ha pasado y como ya lo hemos creído, lo hemos aceptado y hemos tratado de caminar rectamente, pues el Señor dice que ya nos ha dado todo lo que necesitamos saber. Pero sigue diciendo, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hablando naturalmente, nosotros somos carnales, somos humanos y nada de divino tenemos, ¿cierto? No tenemos nada de divino. Solamente Cristo es Dios y Él es divino, Él es deidad. Nosotros no tenemos, pero nos promete que nosotros podemos llegar a tener una naturaleza divina. Ya dimos el primer paso, que es conocer a Cristo, creer en Él, y eso nos hace partícipes de esa promesa, de que algún día nosotros también tendremos una naturaleza divina. Y dice que escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Como les digo, ya hemos tenido el primer paso,
que es la fe, el creer en Cristo. Ya hemos creído en Jesús, aunque no lo hemos visto. Ya hemos creído que Él nos ha salvado. Hemos creído que Él murió en aquella cruz del Calvario por culpa de nuestros pecados y ahora con su sangre nos ha comprado y ahora le pertenecemos a Cristo. Ya ese es un paso gigante porque ya tenemos esa fe. Ahora a nuestra fe hay que añadirle. ¿Y añadirle qué? Virtud. Aquí dice excelencia moral. ¿Qué es la virtud? Es hacer las cosas correctamente, ser coherente con lo que dices, mismo con lo que haces. Es muy fácil decir, no hagas esto porque es pecado, pero tú lo haces. No es correcto decir, es que aquella persona es mentirosa y por lo tanto él no tiene participación en el reino de Dios cuando tú también practicas la mentira. O puede ser que no practiques la mentira, pero tienes calumnia en tu corazón, tienes resentimiento, tienes odio. No es coherente. Tenemos que ser coherente en todo lo que hacemos y decimos. Si creemos en Cristo, debemos de caminar como Cristo. Es muy complicado y muy triste escuchar, decir a la gente que no conoce a Dios, decir, para ser como ellos, que se dicen cristianos, y mira cómo viven, que están en adulterio, en fornicación, en chismes, en brujería, en hechicería. Mejor no quiero ser como ellos. Se la pasan criticando todo el tiempo. Son aquellos vecinos que tantito, no sé, les dejaste mal puesto algo y lo agarran, pero se dicen cristianos. O ni siquiera algo tan grave. Predican el amor, pero ni siquiera te saludan cuando te los encuentras en la tienda. Ya ahí fracasamos porque quiere decir que solamente tenemos fe, pero no tenemos virtud. Entonces nos tiene que ir confrontando la palabra y decir, tengo virtud, hago las cosas correctamente, lo que digo lo practico, porque entonces mejor no lo digo, mejor me quedo callada. Mejor no me ahogo con mis propias palabras, porque muchas veces nos sentenciamos a nosotros mismos por el hecho de que no tenemos virtud, por el hecho de que no tenemos excelencia moral. No tenemos excelencia moral, pero aún tenemos oportunidad de arrepentirnos, de corregirnos, de pedirle al Señor que nos corrija de tal manera que ahora a nuestra fe le añadamos la virtud que se necesita. Bueno, cuando lleguemos a ese nivel de excelencia moral, de que seamos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, no se queda ahí. No hemos llegado a la excelencia de la naturaleza divina. Ahora tenemos que añadirle conocimiento. Conocimiento. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, es decir, en todas las áreas de tu vida. Dice, y a tu excelencia moral, ya que la lograste, dice, añádele conocimiento. Pero ahorita vamos a ver qué es conocimiento. Y es adquirir sabiduría, temer a Dios. Entre más sabemos de Dios, más nos convencemos. Porque es necesario estar buscando más y más y más de Dios. Porque entre más sabes de algo, más te convences de que es real. Por ejemplo, nosotros en la iglesia nos congregamos jueves, viernes, sábado y domingo. Y mucha gente cuando escucha eso nos dicen, ay, pues ¿qué tanto hacen en la iglesia? Digo, cuando recibimos los malos comentarios. Y cuando lo recibimos bueno, se puede decir, ellos nos dicen, ay, bueno, pues entonces ustedes son muy santos, ¿no? Y ninguna de las dos es como que tan acertado. Y es que vamos a la iglesia justamente a adquirir conocimiento. Y de verdad que entre más vamos, más nos damos cuenta de que nos hace mucha falta conocer de Dios. Que nos hace falta uno más y más y que nuestra naturaleza está por los suelos, ¿no? O sea, realmente lo vemos y decimos, Señor, cuánto te he fallado, cuánto te he lastimado, cuánto he deshonrado tu nombre.
Eso es lo que el Señor quiere, que tú conozcas más de Él para que quieras ser más como Él. Tal vez no lo vamos a lograr en esta vida, de este lado de la eternidad, no lo vamos a lograr, pero cumplimos con eso, en querer conocer más de Cristo y convencernos más, porque cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, nuestra simiente va a estar firme, porque vamos a estar fortalecidos en conocimiento de Dios, aunque nos ataquen diciéndonos que lo que creemos es mentira, es inventado por nuestra mente. Nosotros, nuestro espíritu, nuestra convicción está firme en que Cristo es real, en que Él nos salvó, en que Él nos rescató y que nuestra meta es ser como Él. Necesitamos adquirir esa sabiduría, necesitamos todas las herramientas para saber cómo temer a Dios, cómo sujetarnos a Él. Necesitamos reunir fuerza a nuestra fe porque muy fácilmente se puede debilitar. Si tú no alimentas tu fe, si la alimentas una vez al mes, una vez al año, tu fe va a estar débil, va a estar muy debilitada y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, vas a deslizarte muy fácilmente y esta salvación que has recibido es grande, no la puedes tomar por poco, así que si tú puedes adentrarte más y más y más en conocimiento de Jesús, hazlo, leyendo tu Biblia, orando, ayunando, haciendo guerra espiritual, bueno, adorando en todo tiempo al Señor, exaltando su maravilloso nombre. Y dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio, es decir, control propio. Y wow, qué difícil es añadir dominio propio. Porque te encuentras a alguien que te insulta y tú quieres insultarlo también. Porque te encuentras a alguien que te levanta falsos y quieres reclamarle por qué te está inventando cosas. ¿Cuántas cosas no pasan allá afuera porque un automóvil se le atravesó a otro? Y como no tienen dominio propio ninguno de los dos, se pelean ahí en la calle. O cuántos matrimonios no terminan destrozados porque ninguno de los dos tiene esa cualidad de tener control de sus emociones. Sí, ya hacemos las cosas correctamente. Sí, ya tenemos conocimiento de Cristo, pero ahora hay que tener dominio propio. En un concepto que encontré en internet dice lo siguiente: es tener la autoridad de nosotros mismos, controlar tus emociones, pensamientos, tus palabras en todo momento. Dice tener la autoridad de nosotros mismos. Quiere decir que tú puedas mandar en tus emociones, que tú puedas mandar en tus pensamientos. ¿Cuántas veces al día te descubres pensando en cosas que no debes pensar? ¿Y lo controlas o prefieres que ese pensamiento se apropie de ti? ¿Tienes la autoridad sobre tus pensamientos y decir, yo no debo estar pensando en eso y no voy a estar pensando en eso? Bueno, ese es el dominio propio y no es tan fácil de aplicar realmente. Pero se consigue pidiéndole al Señor que te ayude a controlarte. Porque tú no puedes dejar que tu carnalidad, tu humanidad te enseñoree a ti. Tú debes enseñorear a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a tus instintos, a todo lo que hagas. ¿Cuántas cosas has dicho sin pensar y has herido a otras personas simplemente porque no tienes dominio propio? Cuán necesario es ir creciendo en la naturaleza divina de Jesús, porque cuántos problemas no nos habríamos ahorrado si de verdad supiéramos controlarnos a nosotros mismos. Buscar al Señor para que Él nos controle, para que no nos controlemos bajo nuestro criterio, porque tendemos a decir, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo solamente dije la verdad. Justificamos nuestras malas acciones diciendo, yo solamente dije la verdad, se tenía que decir y se dijo. ¿Se acuerdan de ese meme? Justificamos las cosas que no tenemos que decir porque nosotros ni tenemos derecho de juzgar a nadie, cuando el Señor nos pide que tengamos dominio propio. ¿Tú has analizado tu vida en decir, he crecido espiritualmente? Bueno, en 2 de Pedro 1 encontrarás cómo puedes ir analizando tu vida espiritual. Si ya te estancaste, si solo estás en la fe, no vas a alcanzar la virtud si no avanzas, si no te quedas solamente con lo que crees, sino que alcanzas una excelencia moral. Y no vas a alcanzar el conocimiento de Cristo si no lo buscas. Y no vas a alcanzar
El dominio propio, si no se la pides al Señor, es una consecuencia de tu relación con Dios. Y lo más sorprendente es que no se queda ahí, no se queda ahí. Aún a tu dominio propio hay que añadirle paciencia o perseverancia. ¿Y para qué añadirle la paciencia? Porque muchas veces queremos alcanzar las cosas conforme a nuestra forma de ser y queremos tener las cosas ya y tener el control nosotros y adueñarnos nosotros. Pues el Señor te pide que sueltes el control y se lo des a Él, porque Él es el que verdaderamente tiene el control. Entonces, ¿qué es la paciencia? Esperar en Dios, perseverar en Dios, no importando lo que venga. De todos modos, el Señor es el que va a obrar. Así que tienes que ser paciente en todo lo que hagas. Muchas veces las cosas no nos salen por nuestra impaciencia, por nuestras ganas de que las cosas salgan al instante. El Señor tiene determinado el tiempo en que han de llegar las cosas. Así que debemos añadir esa calma, esa tranquilidad y esa confianza en Dios, en que verdaderamente solo Dios tiene el control. Además de tu paciencia, hay que añadir piedad. En la versión del pescador dice sumisión a Dios. La piedad es tener compasión de las personas que sufren, y la sumisión a Dios es rendirnos a Él completamente. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene piedad, cuando uno está sometido totalmente a Dios, se preocupa por los que sufren, está vigilando y velando sus necesidades. Y esta palabra el Señor la ha estado hablando continuamente a mi vida, el hecho de que si alguien no tiene, y a lo mejor yo tampoco tengo, ¿no?, la gran cosa, pero a lo mejor tengo un pan y es el único pan que tengo, pues aunque sea lo parto a la mitad y le doy a esa persona que no tiene. Porque el Señor se entregó totalmente en sacrificio por nosotros. Se entregó, no lo dejó a medias. Y ya llegamos aquí a la piedad, a la manera en que ahora tenemos que ser ofrecidos por los demás. Hemos nacido para servir a los demás, en servicio, en ayuda, en compasión por los demás, porque muchas veces pasamos de largo cuando una persona está en necesidad. Nos dicen, ay, tal persona tiene esa necesidad, y decimos, ya a veces hasta inconscientemente, ay, sí, voy a orar por esa persona. Y muchas veces ni oramos por esa persona, se nos olvida. Pero el Señor quiere que lleguemos a sufrir con los que sufren, a ayudarlos, a dar nuestra vida por ellos. Y es que tanto la paciencia como la piedad de alguna forma ya se salen de nuestras manos, ya no dependen tanto de nosotros, ya no, porque ahora ya no estamos viviendo nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ahora el que se adueña de eso es Cristo. Al que tenemos que reflejar es a Cristo. Dicen mucho por allí, ¿no? El Señor, o sea, si tú le dices al Señor en tu oración, Señor, dame paciencia, el Señor no automáticamente te va a poner ahí en tu mente, ¿no? Ay, le voy a dar paciencia a mi hijo. No, no es así. Te va a dar la oportunidad en la que tú puedas desarrollar tu paciencia. Señor, dame piedad, déjame someterme a ti, temerte a ti. No te lo va a poner así, tal cual. Ay, aquí le pongo una rayita más de temor. Le voy a poner una rayita más de piedad, de compasión por sus hermanos. No, te va a dar la oportunidad de que tú puedas llevar a cabo esa compasión. ¿Cómo? Ayudando a los demás. La vida es una decisión. Vemos a las personas sufriendo, tú decides si las ayudas o no. Es el libre albedrío, sigue siendo el libre albedrío. Y aún sigue que dice que añadamos afecto fraternal. El afecto fraternal es amar a nuestros hermanos en Cristo, pero no solo con palabras, sino con hechos. Ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Y dice que a tu afecto fraternal le añadamos amor. Amor.
¿Se acuerdan que al inicio yo les dije la meta es llegar a amar como Cristo nos amó? Ese es todo el recorrido que debemos atravesar para llegar a amar como Cristo nos amó. Y quiero regresar a Efesios 5:2, que dice lo siguiente: vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Te has preguntado cómo te percibe el Señor a ti? ¿Eres como un aroma agradable o como un aroma incómodo, una pestilencia? Tenemos que analizar nuestra vida constantemente y decir: Señor, ¿cómo me estás percibiendo? Y la respuesta va a estar en tu resultado del análisis. ¿Cuánta virtud tienes? ¿Cuánto conocimiento de Dios tienes? ¿Cuánto dominio propio tienes? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta piedad? ¿Cuánto temor de Dios tienes? ¿Cuánto afecto fraternal? Y sobre todo, si ya llegaste al amor. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Qué fuerte. Porque no nos gusta analizarnos, no nos gusta confrontarnos, pero el Señor quiere que nos analicemos porque debemos llegar a una naturaleza divina, a esa promesa, porque nos gustan las promesas, ¿no? De salvación, de victoria. Sí, pero para todo hay proceso, para todo hay proceso. Y la meta es llegar como Cristo, queremos ser como Cristo. Dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Tal cual, el concepto de amor en la vida de Jesús la vemos. Dice: Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y no solo en eso, en 1 de Juan 3:1 dice lo siguiente. Dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. A veces no nos conocen porque no hemos llegado a ser como Cristo, porque no hemos analizado ese recorrido de la naturaleza divina. Sí, el Señor va a ir tratando con nosotros, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. En la versión Reina Valera tal cual dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dice añadid, te lo está diciendo a ti, añádele tú. Esperamos que Dios haga toda la obra siempre en nosotros, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás añadiendo por tu voluntad, por tu decisión? Porque aquí dice añadid a vuestra fe. No te quedes solo en la fe, añádele virtud, conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no te quiere de ocioso, no me quiere de ociosa. Quiere que crezca en conocimiento de Cristo. ¿He crecido? Esa pregunta nos debemos hacer siempre. ¿Cuánto he crecido? Termina el año normalmente y decimos: ay, hice esto, hice aquello, terminé la escuela, conseguí un trabajo, puse un negocio, viajé. Pero ¿cuánto analizas? ¿Qué hiciste espiritualmente? ¿Cuánto creciste espiritualmente? Porque eso es lo que importa al final de todo, al final del día. Eso es lo que importa, tu crecimiento espiritual. Porque al Señor se le entregan los frutos. Y bueno, amigos, realmente esta palabra ha estado muy confrontante, muy fuerte, yo siento, porque no nos gusta que nos digan en qué fallamos. Como les digo, nos gusta mucho escuchar las promesas de Dios y que vamos a recibir bienes y que vamos a fructificar y bueno, todo eso. Pero cuando nos toca de nuestro lado hacer de nuestra parte algo, como que ahí ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Así que busquemos más la humildad al Señor y reconozcamos humildemente y sinceramente en qué nivel estamos. Y si aún seguimos en la fe, aún tienes la oportunidad de añadirle virtud. Vele añadiendo virtud y así hasta que llegues al amor. Sobre todo siempre ponte a cuentas con Cristo.
ponte a cuentas con Dios, al fin que Él es grande en perdonar multitud de pecados. Y bueno amigos, no siendo más, me despido de este video sin antes por favor pedirte que si no te has suscrito, te suscribas, compartas este video en tus redes sociales con tus amigos, comentes aquí abajo qué te ha parecido este video y actives la campanita de notificaciones, dale like por favor a este video, nos ayudas muchísimo y nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga. Adiós. Debes de buscar todos los días un tiempo en el que puedas platicar con Él. No puedes vivir una relación con Dios si la vives a distancia. Tienes que vivirla cercanamente, conociéndolo a Dios. Y es simplemente entrar a un lugar secreto, a un lugar íntimo. Puedes arrodillarte ante Dios y ponerte a hablar y decirle todo lo que tú sientes y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero conocerte, quiero aprender más de ti,